Vamos a empezar la grabación, así que vamos a empezar la clase. Hoy vamos a hacer los métodos de cálculo. Nos estamos saltando algo que voy a preferir hacerlo en el momento dado. Esta vaina ya. Lo vamos a hacer, pero en el momento preciso. Así que ahora nos vamos de una vez a los métodos de cálculo porque tienen que hacer ya su práctica de laboratorio, ¿no? Bien, para los métodos de cálculo nosotros necesitamos conocer la ecuación de Bres, que la otra vez rápidamente les he mostrado cómo se llega a esta ecuación de Bres. Entonces, esta grandota de acá es la ecuación de Bres. Y es por esta ecuación que yo les digo y les sugiero que ustedes se consigan la Casio, la Clausewitz, esta de acá. Porque con las Casio normales no van a poder. Yes, very well. Con las Casios normales no van a poder, porque no entra esta ecuación en una Casio normal. Pero en esta Clausewitz sí te va a entrar todita la ecuación, lo vas a tener que hacer por partes, gracias a Dios. Así que consíganse, al menos para el día del examen, esta Clausewitz para poder no perder mucho tiempo, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta vendría siendo la ecuación que vamos a utilizar para hacer estos métodos de cálculo. Como ustedes verán, es una ecuación diferencial, cuya solución no es analítica, sino es una solución numérica, ¿ok? Para esa solución numérica, vamos a ver si todo está bien, vamos a emplear o vamos a estudiar dos métodos. Uno que es el método del paso directo y otro que es el método estándar. El que vamos a utilizar realmente es el método del paso directo, que es el método más estable. ¿Ok? Este método estándar es un tanto inestable, por lo tanto es como que en sus cálculos no les va a dar, se va a disparar muy rápido. Va a ser como Kurt Cobain, que se dispara. No mames. En fin, el método del paso directo es el que más vamos a utilizar porque este no se dispara mucho, ¿ok? Entonces, para el método del paso directo, lo que nosotros vamos a calcular vendría siendo la posición sobre el vertedero, sobre el eje del vertedero, nuestra posición en X, ¿ya? Que sería lo mismo que decir posición en S. Aquí viene una pequeña demostración, entre comillas, de lo que vendría siendo cómo hemos llegado a esta ecuación. Pueden chequearlo, no lo vamos a explicar porque es larga la vaina, entonces tenemos que correr lo más que podamos, no podemos perder mucho tiempo en estos detallitos, pero ahí se los dejo, ahí está para que lo vean. He estado pensando y considerando subirles estas cositas, no sé, a ver cómo se portan, así para que ustedes lo tengan, ¿ok? Esto sí, esta parte del segundo parcial sí podría subírselos porque está más bonis. Se los voy a subir, se los voy a subir. Bien, entonces, del paso directo, el método del paso directo, lo que calculamos vendría siendo la posición horizontal, la posición en X, ¿ok? Y en el método estándar lo que vamos a calcular vendría siendo la altura. En este método del paso directo, nos vamos a dar un dato de altura. Vamos a ir variando la altura. El dato que nosotros vamos a manejar, lo constante, entre comillas, vendría siendo la altura. Son datos que nos vamos a dar nosotros, una variación que nosotros vamos a conocer. Y la posición en X es lo que se va a calcular con base en esa variación de altura que nosotros le demos. En cambio, en el método estándar, lo que se mantiene conocido viene siendo la posición en X o la posición en S, ¿no? Porque aquí nosotros vamos a calcular la altura con base en la variación en la posición en X que nosotros nos demos. Esto es dato, ¿ya? Que nosotros nos vamos a dar. Bien, solamente es eso. Las ecuaciones que vamos a utilizar viene siendo la ecuación de Bres, que esa va a ser la ecuación que nosotros vamos a tener que resolver numéricamente. Y lo que vamos a calcular vendría siendo las posiciones en X, ¿ok? Muy bien. Entonces las ecuaciones que
vamos a utilizar en general van a ser las siguientes. Vamos a resolver el primer ejercicio de su práctica, ¿ya? Vamos a hacer uno de los perfiles, lo vamos a hacer a mano y el otro perfil lo vamos a meter en el Excel para que también les enseñe cómo programarse su hoja en Excel, ¿ya? Bien, estos métodos numéricos tienen aquí, ustedes se fijan, un phi. ¿Qué diablos es ese phi? Simplemente es esto, toda esta vaina. Eso de ahí. Eso de ahí viene siendo el phi. Aquí es donde vamos a reemplazar nuestros datitos que nosotros nos vamos a dar para poder ir generando las respuestas numéricas. Ustedes entienden, ¿no? O sea, todos ya hemos pasado lo que es análisis numérico, entonces para eso necesitamos definir una función a la cual queremos resolver. La función de la cual queremos resolver es esta de acá. Y esta función esta ecuación está en función de la altura. ¿Por qué? Porque aquí hay bueno, vamos a analizar término por término. Esto es la pendiente del terreno, ese sub 0 es la pendiente del terreno. Tenemos el caudal, que no depende de la altura. Tenemos el coeficiente de Manning. El perímetro y el área sí dependen de la altura. Entonces eso sí es lo que hay que ir variando. Aquí nuevamente tenemos la pendiente del canal. Tenemos el ancho de superficie y el área. Ambos que dependen de la altura. Caudal y gravedad son datos constantes. Por lo tanto, toda esta ecuación está en función de la altura. Y aquí mismo dice, toda esta ecuación está en función a la altura, por eso la llamaremos phi de h. Todo esto va a ser una función de h. ¿Qué será la base del cálculo del perfil que nosotros vayamos a hacer? Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver. Tenemos acá estos datos, que son los datos que sacó de su primera práctica, digo, de las prácticas del segundo parcial. Vamos a tener aquí un caudal que nos da de 18.58 metros cúbicos sobre segundo, una pendiente del canal 0.01, la longitud del canal que va a ser 100 metros, esto va a ser ancho de superficie, ¿ok? Esta B de acá es el ancho de superficie. Que si, vamos a ver, déjenme ver si está por acá. Espero que sí, creo que no. No está por acá. Quería mostrarle la práctica. Al claro. Hidráulica. No, quita. Vamos a ver. Vamos a ver las diferencias, ¿ya? Es que aquí a veces les da la base de datos. No, una base, es ancho de superficie. El ancho de superficie es lo que les está dando de dato. Habíamos dicho en un principio que en vez de T, nosotros lo vamos a escribir B, porque así es lo que escribe el profe Berlamont en su libro. En cambio, hay otro ejercicio en el que te van a dar datos diferentes. Acá, fíjense. Esto de acá, estos son los datos geométricos. Te está dando la base y te está dando un tita. ¿Qué diablos es el tita? El tita es la inclinación del talud. Esto viene siendo un trapezoidal, cuya base es de 5 metros y tiene una inclinación del talud, que va a ser de 45 grados. Un dato extra es que cuando te dan esta inclinación, si es 45, el Z te va a salir 1, ¿ok? Porque 45 grados, ustedes saben que una recta inclinada a 45 grados se llama recta identidad, cuya X va a ser igual a la Y. Por lo tanto, como va a ser 1 a 1 su relación, Z va a ser igual a 1. Entonces aquí tendríamos una trapezoidal de base 5 y Z igual a 1. Muy diferente a lo que te da acá. Aquí no te da inclinación. Por lo tanto, cuando no te da inclinación, se asume, se entiende que va a ser un canal rectangular, cuya base va a ser de 5. Porque ustedes saben que los parámetros geométricos para un rectangular es que su ancho de superficie va a ser igual a la base, que eso vamos a ver
No sé si lo tengo por acá, creo que no. Mm, Víctor Ponce, vamos a ver. Sí, aquí está. Capítulo 2 era, ¿no? Ya, aquí está. Aquí está. Entonces, el ancho de superficie, que esto en el libro de Berlamont es B, viene siendo la base. Por lo tanto, en su práctica, cuando te da este ancho de superficie y no te dan nada más, se asume y se sobreentiende que va a ser la base. En cambio, acá no te da ancho de superficie, ¿por qué? Porque es una función de h. Entonces te va a dar una base y te va a dar una inclinación de talud, que eso ya viene siendo un trapezoidal. Muy bien, dicho eso, estamos con el ejercicio 1. Aquí te da todos estos datos, vamos a venir acá. Entonces te da este ancho de superficie que es igual a la base, un Manning de 0.02 y una altura de compuerta de 1.5 metros y una altura de reservorio 1.7 metros. Esta altura de compuerta vendría estando aguas arriba y la altura de reservorio estarían estando aguas abajo. Muy bien, el primer paso que ustedes tienen que hacer antes que hacer nada en absoluto es calcular su altura crítica y normal. Para eso se los ha entrenado en el primer parcial. Se les ha enseñado a hallar altura crítica y normal. Por lo tanto, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer ahora en menos de 5 minutos, las dos alturas. Entonces, para calcular la altura crítica nos vamos a acordar de la ecuación de condición crítica, que va a ser ancho de superficie, no, profundidad hidráulica dividido entre 2 va a ser igual a la carga de velocidad. De ahí es de donde vamos a partir, esto ya lo sabemos hacer, estamos repitiendo nomás. Sabemos que el 2 se va acá, la profundidad hidráulica va a ser el área entre el ancho de superficie, que en este caso es B, ya no es T. La velocidad al cuadrado va a ser caudal elevado al cuadrado entre la gravedad por el área elevado al cuadrado. Entonces vamos a llevar todo lo que dependa de h a un lado y lo que no dependa de h al otro lado. En este caso el área se queda. Este área de acá lo vamos a llevar a multiplicar y nos va a quedar aquí al cubo. Este ancho de superficie en algunos casos dependerá de h y en otros no. Cuando es trapezoidal triangular, sí va a depender de h, pero en este caso es una rectangular. Esto es una constante, sabemos que el ancho de superficie para un rectangular es igual a la base. Por lo tanto, esto no va a cambiar, no estaría dependiendo de h en este caso, vamos a llevarlo al otro lado. Entonces vamos a tener caudal al cuadrado por el ancho de superficie, que sería igual a la base, dividido entre la gravedad. Y listo. Entonces, de acá es que vamos a despejar el área, y esta área va a ser raíz cúbica del caudal elevado al cuadrado por el ancho de superficie o la base, en este caso lo vamos a anotar de una vez como base, dividido entre la gravedad. Entonces, simplemente es reemplazar datitos acá para encontrar lo primero que es importante. Déjenme ver. Va a ser raíz cúbica del caudal elevado al cuadrado. El caudal es 1858 elevado al cuadrado dividido entre la gravedad, que va a ser 9,81, y esto va a estar multiplicado por, déjeme ver, algo me suena raro acá, un momentito, algo no me está cuadrando. En efecto, no me estaba cuadrando algo. Lo que, disculpen,
Queremos hallar h, maldita sea, que es altura crítica, ¿verdad? Entonces, antes de hacer cualquier cosa, vamos a reemplazar qué diablos es el área. Aquí, bueno, esto se va a quedar como área al cubo. Aquí vamos a poner directamente la base, porque sabemos que el ancho superficial es igual a la base. Aquí va a ser el caudal al cuadrado y aquí se va a quedar la gravedad, ¿no? Aquí todo lo que dependa de h y aquí todo lo que no dependa de h. Entonces sabemos que el área va a ser base por la altura. Ahora sí, la altura crítica, que es la que nos interesa, elevado al cubo, entre la base va a ser igual al caudal al cuadrado entre la gravedad. No se estaba viendo estético, ya algo me estaba fallando. Entonces aquí una base se va a ir con esta base. Nos estaría quedando altura crítica al cubo multiplicado por, aquí era el cubo, entonces se simplifica y queda al cuadrado. Caudal al cuadrado entre la gravedad. Ahora sí vamos a despejar la altura crítica, que es lo que nos interesa. Raíz cúbica de caudal al cuadrado dividido entre la gravedad y este que está multiplicando pasa a dividir por la base elevado al cuadrado. Ahora sí se ve perrón, ahora sí se ve bonis. Entonces vamos a pasar a reemplazar. Caudal habíamos dicho que es 18.58 dividido entre la gravedad 9,81 por la base que era de 3 metros. 3 elevado al cuadrado. Ahí este 18,58 al cuadrado. Y aquí vamos a sacar la altura crítica. Vamos a ver, vamos a sacar nuestra calculadorita. Ustedes hagan con esto, yo voy a sacar la HP porque es más perrón. Ahí está. Muy bien, entonces habíamos dicho raíz cúbica de caudal al cuadrado 18.58 elevado al cuadrado entre 9,81 por la base que va a ser de 3 elevado al cuadrado. 1.57. 58. Redondeando. Listo. La altura normal, para hallar la altura normal nosotros nos vamos a utilizar la ecuación de Manning. Ustedes saben que la ecuación de Manning es velocidad igual a. Pero si nosotros ponemos en términos de caudal tiene esta forma. A las 5 tercios entre el perímetro, esperen, ya, a la 2 tercios por la pendiente del canal a la 1 medio. Muy bien. Entonces el caudal lo conocemos, va a ser 18,58, que va a ser igual a 1 entre 0,02, que era el dato. Área es la base de 3 metros por la altura, ¿cuál altura? La normal, elevado a las 5 tercios, dividido entre el perímetro, base más 2 veces altura. ¿Cuál altura? La altura normal, elevado a la 2 tercios. Por la pendiente del canal, que era 0,01, si mal no me acuerdo, ahí está, 0,01 elevado a la 1 medio. De aquí le vamos a sacar un buen solver y vamos a ver cuánto nos da. Solucionado. Entonces va a ser 18,58 igual a 1 entre 0,02 por área, base por la altura, elevado a las 5 tercios, dividido entre la base más la altura, elevado a la 2 tercios. Por la pendiente del canal, 0,01 elevado a la 1 medio, y voilà. Ya. Entonces le vamos a dar una solución de, algo está mal, no me debería dar así, 18,58 es. Y vamos a ver ya, cotejar con lo que está acá. ¿Mm?
Hacia abajo es 3 más 2x. Ah, sí, cierto, más 2 veces la altura. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ahora sí. La altura normal nos ha dado 1.5 metros. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestro dibujito. Nos da una altura de compuerta que lastimosamente es 1.5. Y vamos a empezar con eso. Fíjense que la altura de la compuerta está coincidiendo con la altura normal y ese es un problemilla. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a hacerle coincidir con la altura de la compuerta. Y nosotros sabemos que necesitamos una condición de borde para empezar nuestros cálculos. Pero si tu condición de borde está coincidiendo con tu altura de compuerta, hay un problema. ¿Qué le hacemos, verdad? Ahí está. Entonces está coincidiendo totalmente. A ver, vamos a para la altura crítica más. La altura crítica sí está arriba, un poco más arriba. ¡Uy, maldito OneNote! Paciencia y buen humor. Hay que practicar el manejar las emociones. No te enojes. Ya, ahí está. Ahí está, altura normal y altura crítica. Muy bien, entonces en este caso, si tenemos una compuerta y que está claramente por debajo de nuestra altura crítica, se pueden dar dos casos, ya sea una S3 o una S2, ambas supercríticas. Las supercríticas tienen su condición de borde aguas arriba, por lo tanto, es correcto empezar el cálculo aguas arriba con una condición de borde aguas arriba. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros como condición de borde tendríamos que tomar la altura de la compuerta. Y la altura de la compuerta, y a partir de la altura de la compuerta, tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica. Pero aquí hay un problema, que tenemos que la altura de la compuerta es igual a la altura normal. Por lo tanto, es como que partir de la altura de esta compuerta y tratar a la altura, llegar de la altura normal, es un poco difícil porque es lo mismo, ¿no? Así que lo que podemos hacer es lo siguiente. Si ustedes se fijan, no es 1.5 tal cual, está un poquito elevadito. Entonces nosotros podemos agarrar esta compuerta y decir, ya sea un poquito, sea un pelito así que no varíe casi nada, más arribita, o un pelito más abajito, da igual, no importa, eso es algo que nosotros podemos calcular o controlar. Podemos ponerle una altura de compuerta de 1.51 o 1.49, ¿no ve? Si 1.49 estaría un pelín por debajo y 1.51 estaría otro pelín por arriba. Da igual, es lo mismo. Nos vamos a quedar ahí porque ya está hacia ahí abajo. Entonces, que la altura de la compuerta le hemos hecho variar. O sea, es tan chiquitito que no va a afectar mucho. Sabemos que la compuerta está ahí para regular el caudal que ingrese. Pero si le movemos 1 milímetro, no pasa nada, no hay problema. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos moviendo 1 milímetro, 1.49. Entonces de ahí es donde nosotros vamos a partir el cálculo, ¿ok? Entonces nos dan esa condición de borde, esa altura de compuerta de 1.5 que le hemos movido a 1.49, un chiquitito, no hay problema. Y tenemos una altura de reservorio y sabemos que la altura de reservorio va a estar aguas abajo, de 1.7 que está más arriba que ambas alturas, así que es totalmente coherente. Menos mal, no nos genera mayores complicaciones. Muy bien, entonces aquí vamos a tener una altura de reservorio de 1,7.
Y esta altura del reservorio, al estar por encima de ambas alturas, cae en una zona subcrítica. Por lo tanto, como es una zona subcrítica, se van a crear perfiles subcríticos y para los perfiles subcríticos su condición de borde funciona aguas abajo. Por lo tanto, es válido como condición de borde. Y esta de acá es válida como condición de borde aguas arriba para las supercríticas. Perfecto. Ahí está. Entonces nosotros, el segundo paso que se realiza, después de haber calculado nuestras alturas, aquí vemos una altura crítica y normal, hemos visto ya cómo se calcula, observamos que la altura crítica está por encima de la altura normal. Esto ya es spoiler, era que no ponga esto, pero sabemos que es una S. Si nosotros no hubiésemos tenido esto, o sea, solamente guiándonos en las alturas, sabemos que la altura crítica está por encima de la altura normal. ¿Cómo sabemos qué tipo de pendiente es? Para saber qué tipo de pendiente es, nosotros nos acordamos de la relación entre la altura del agua, o la altura normal, mejor dicho, la altura normal y la pendiente del canal. Es una relación inversamente proporcional. Eso quiere decir que mientras más grande tu pendiente, una pendiente fuerte tipo steep, más pequeña tu altura normal, más pequeña que quién, que la que no varíe, la altura crítica. ¿Ok? Esa va a ser nuestro parámetro. Entonces, pendiente grande, altura normal chiquita. En este caso tenemos eso, una altura normal más pequeña. Por lo tanto, como es más pequeño, la pendiente tiene que ser más grande. Una pendiente tipo S. Ahí es donde nos damos cuenta qué tipo de pendiente es. Eso para no depender de un formulario, ¿ok? Porque podrían entrar ustedes en el examen con su formulario, viendo qué tipo de pendiente es cada cual, viendo las alturas, sí, pero en caso de que no tengan y el doctor se ponga a revisar o me pida que les revise que no tengan nada en sus formularios más que la ecuación de Bress, y si no pudiesen entrar con ese formulario que tenga esta chanchulla, ¿cómo le hacen? Pues acordándose con esa relación, ¿no? Entonces no nos ataremos mucho a un formulario, nos acordaremos y pensaremos un poquito en esa relación y de ahí es donde van a saber qué tipo de pendiente están trabajando, ¿ya? Muy bien, entonces después de haber identificado todo, vamos a dibujar los posibles perfiles de flujo, que ese es el segundo paso, dibujar los posibles perfiles de flujo. Entonces, como hemos observado, tenemos una altura de la compuerta que ha caído en una zona 1, o una zona 3, mejor dicho, ¿no? Se número de arriba para abajo, 1, 2 y 3. Entonces ha caído en una zona 3. Es una zona supercrítica donde van a caer perfiles supercríticos. Para los perfiles supercríticos es totalmente válido una condición de borde aguas arriba. Por lo tanto, esta condición de borde es válida. Si la compuerta nosotros que hemos manipulado lo hubiésemos puesto 1.51, que está un poquito más arriba de la normal, cae en una zona 2 y esa zona 2 también es supercrítica. Por lo tanto, se van a generar perfiles supercríticos y por ende también es totalmente válido, ¿ok? Ya que es una condición de borde aguas arriba para perfiles supercríticos que se están creando ahorita con base en esta compuerta. Entonces, para ambos casos es totalmente válido. Entonces, partimos de la condición de borde aguas arriba y tratamos de llegar a la normal de forma asintótica. Ahí está. ¡Uah! Mi pulso. No está mal, por cierto. Ahorita me fijo un cachito. Ahí está. Sí, una preguntita. Dime, Sol. Em, Dice de cuando nosotros hacemos más grande o chica la compuerta, en primer lugar nos va a hacer variar en que estemos en un S2 o un S3, ¿no? Sí. Y como varía eso, sabemos por la tablita que nos ha mostrado que cuando es S2 tiene que ser cuando es S3 de manso. En ese sentido, ¿no va a hacer variar la gráfica? Variaría demasiado poquito. Demasiado. Te voy a mostrar cuál sería la variación. En este caso hemos puesto por debajo, ¿no ve? Y si hubiésemos puesto la altura de la compuerta un poquito más arriba, partiríamos de aquí, trataríamos también de llegar a la
altura normal de forma asintótica. Así que la variación es totalmente mínima. ¿No ves? Que un pelín el agüita esté por encima, nada más. En este caso el agüita está por debajo, por un pelito. Entonces la variación es mínima, tú puedes tomar el que quieras. No va a afectar demasiado. ¿Está bien? Vale, Ausi, gracias. Ok. Ahí está. Porque, a ver, a ustedes no les he mostrado, pero que todo es que el tiempo, güey, me ha pisado el tiempo. Vamos a ver esto, cachito. Tal vez te refieres a esta tabla. Esta de acá. Esta tabla es una tabla resumen, ¿ok? Aquí se ha hecho, se los voy a subir, se los voy a subir. No me queda de otra, pues se los voy a subir porque no me va a alcanzar tiempo para explicarles. Pero esto he tratado de resumirlo porque son mis apuntes de clases. Y mis apuntes de clases, mientras yo estudiaba para la materia, yo leía el libro de Berlamont y es como que le hacía un pequeño resumen a estas cosillas. Entonces he tratado de hacer lo mejor explicadito que he podido. Así que si ustedes lo leen, yo creo que pueden entender cualquier cosa me van a preguntar, pero era importante, no debido a muerte, pero sí es interesante e importante ver esto. Esta tablita que está en el libro de Berlamont también, te da la clasificación de todos los perfiles, es un resumen de toda la clasificación, te da incluso el tipo de curva y el tipo de flujo. Este tipo de flujo está basado en si está por encima de la altura crítica o por debajo. Y el tipo de curva es si crece o decrece. Si crece tu curvita, va a ser una curva de remanso, ¿ok? Curva de remanso es cuando tu perfil está creciendo. Y cuando es caída, es que está cayendo, ¿no ve? Entonces, aquí su compañero pregunta si nosotros tomamos el S2 o el S3, ¿cambiaría? Sí. Una es caída y otra es remanso, es verdad. Pero ¿qué pasa acá? La variación es mínima, o sea, el remanso estaría creciendo un poquitito, porque esta es la vaina. A ver, digamos que esta, digamos que es la altura normal. A ver, vamos a rayar un poquitito. Esa era la altura normal. Entonces nosotros hemos movido un poquito esto de acá y está creciendo efectivamente. Crece un poquito, pero si nosotros movemos por arriba, está decreciendo un poquito. Cambia. La que está aquí abajo vendría siendo una curva de remanso. Y la que está por aquí encima sería una curva de caída, porque está cayendo. ¿Eso afecta mucho? No, solamente en la clasificación. O sea, la hidráulica no es nada precisa, porque nosotros no podemos predecir exactamente qué es lo que está pasando en la naturaleza, ya que el agua es totalmente libre y no se atiene a ninguna ecuación. Estas ecuaciones se atienen al flujo, más bien. Entonces es como que en la realidad se da una caída o un remanso, sí, cualquiera de los dos es válida, pero no va a ser pues muy brusco o muy importante esa diferencia, ¿ok? No se encasillan en esto es solamente una clasificación que no te define cuál es la realidad. La realidad puede ser otra, como en este caso estamos viendo. Así que no es encasillante este cuadrito, ¿ok? Pero sí, en efecto, una es caída y otra es remanso. Ahorita estamos trabajando con la de remanso, ¿ok? Pero la diferencia es casi nula. Entonces se genera esta S3 que hemos elegido, ¿no? Partimos de la condición de borde aguas arriba, tratamos de llegar a la normal de forma asintótica. Tenemos esa. Ahora vamos a ver si tenemos alguna subcrítica. La altura del reservorio está por encima de ambas alturas, cae en la zona 1, por lo tanto es totalmente válido para hacer condición de borde. Partimos de la altura del reservorio y tratamos de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Ahí está, perfecto. Muy bien, para ver si hay resalto hidráulico es necesario hacer como que dibujar un reflejo espejo, entre comillas, nuevamente les digo, de esta altura de la supercrítica S3. Entonces se va a hacer como un reflejo espejo. ¿De dónde partir? No interesa. O sea, este es un dibujo que no te está dando así tal cual la realidad, ¿ok? O sea, este dibujo no va a ser totalmente determinante.
Es una aproximación. Esto es solamente para guiarte. A ver si me da... No va a dar. Vamos a tratar de hacer algo. No sé si se pueda. Ahorita me fijo un cachito. No, creo que no se puede. Ni modo. Voy a tener que hacerlo a pulso. Entrecortado. Ay, chingada. Tal vez es mi internet. A ver, déjeme ver esto. Ahora sí. Espero. Ojalá. Dios quiera. Bien, entonces estábamos en que tenemos ya todos los posibles perfiles de la concha del olor. Con cuidado. Hay que estar atentos. Bien, entonces les decía, estábamos, ya hemos dibujado todos los posibles perfiles de flujo. Ok. Entonces, toca dibujar la secuente, ¿no? La secuente de cuál de la supercrítica. La supercrítica viene siendo la S3. Entonces, es como un reflejo espejo. Les decía, ¿a qué altura empezar? No es tan relevante que digamos. Uy, esta es una... Ay, me lleva el diablo otra vez. A ver, a ver. Ya pues, no seas chinchoso, tigo de miércoles. Ya ni modo, chicos, sin cambio ¿Ves? Se me está yendo al diablo otra vez. Si cambio de servidor ahorita, sí.